Bueno, muy buenos días. Un domingo 15 de febrero a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Allá en nuestro país hermano, 11 de la mañana. Muchas gracias por estar nuevamente en este espacio-tiempo, compartiendo una vez más de este nuevo ciclo de Transformarte. Súper feliz de estar acá compartiendo nuevamente con mi queridísima Brenda desde Ecuador. ¿Cómo has estado, Brenda? Súper bien, muy contenta de iniciar este nuevo ciclo con esta maravillosa información que hemos preparado para todo el ciclo. Te va a aportar a todos los que nos acompañen, va a aportar muchísimo, nos va a ayudar a comprender y a desestructurar cositas. Déjame, dale, Katy, voy a atender, gente me está pidiendo código aquí. Déjame ver. Claro, 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 gente. Vamos a darle inicio a este tema de hoy. Es un temazo. Debido a un estudio que nosotros hacemos como tipo entrevista, encuesta, pues decidimos empezar este nuevo ciclo con la transmutación de las heridas. Y un tema general muy llamativo que se llama soltar lo que ya no eres. Ujú. Entonces, si ya no soy eso construido desde un programa, ¿ahora qué? ¿Verdad? Entonces, y es que hemos sido muy marcados todos seres humanos de una u otra forma, desde las heridas del rechazo y desvalorización, gente, ¿verdad? Entonces, ahí pueden escribirnos, opinar, por favor. Para eso está el chat. Pueden levantar la manita cuando necesiten o deseen em, hacer una pregunta. Sí, qué extraño. A mí también me están pidiendo código. Entonces, seguimos. ¿Ok? Vamos Entonces, a ver a todos acá. los chicos que nos están pidiendo códigos, ya le dije que le den nuevamente que eso a la segunda ya te entra, porque esta está sin código, puedes entrar. Entonces, le damos, ¿cuántas Sí, decisiones en tu vida han sido o han nacido desde el miedo a que te vuelvan a rechazar? Entonces, como dice Katy, tenemos el chat abierto, puedes hacer tus consultas ahí y te invito a que pienses, ¿no? ¿Cuánto de lo que hoy llamas tu personalidad en realidad es una estrategia creada para no sentirte insuficiente? ¿Mm? Tal vez aprendiste a ser fuerte, aprendiste a callar lo que sentías o lo que sientes. Aprendiste a demostrar, a exigirte, a complacer a los otros, pero nadie te enseñó que muchas de esas versiones tuyas no nacieron del amor, nacieron de una herida, ¿sí? Entonces, aquí Katy y yo te ayudamos a comprender y te damos la bienvenida a estas charlas de Transformarte. Tenemos un ciclo maravilloso. Entonces, en este, soltar lo que ya no eres, las heridas del rechazo y de la desvalorización. Escucha con tu mente y con tu corazón abierto. Entonces, los patrones que hoy te desconectan de ti, te desconectan de tu valor, te desconectan de tu intuición, ¿sí? No son fallas personales, no estás erróneo. O sea, son memorias, son historias emocionales, ¿sí? Que no son resueltas, no han sido resueltas y han quedado ¿dónde? Atrapadas aquí, en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, son experiencias que, donde decidiste, a lo mejor cuando eras muy pequeñito, ¿no? Que no era suficiente para ser amado y debías adaptarte. Entonces, esas memorias continúan activas. ¿Activas dónde? En tu cuerpo, en todos tus cuerpos, el mental, el emocional, ¿sí? Hoy te conducimos para que veas que están ahí no es para castigarse o castigarte o autocastigarte, están ahí como para mostrarte hacia dónde tú tienes que poner la mirada, ¿sí? Para ser reconocidas y ser liberadas, porque lo que hoy te bloquea en realidad te está llamando, ¿sí? Cuando dudas de ti, cuando no te permite sentir, cuando te cuesta recibir, espérame que me están preguntando, cuando te cuesta recibir, ¿sí? Cuando sabes que trabajas incansablemente y aún así no ves resultados, ¿sí? Entonces, cuando se presenta eso, no estás frente a un obstáculo externo,
Aquí comprende algo, está frente a esa puerta interna, esa puerta que te conduce a mirar esas heridas, ¿sí? Es tu historia emocional, esas creencias profundas que se instalaron en tu sistema, ¿sí? Y que han dirigido tus decisiones, han dirigido tus tipos de relaciones, han dirigido tu forma de valorarte, ¿sí? Entonces, estos patrones que portas, como ya dijimos, no son enemigos, son la guía, ¿sí? Entonces, esas señales te muestran exactamente dónde necesitas mirar sin juicio para transmutarlo. ¿Qué vamos a hacer en este conversatorio, en esta charla? Recordamos que el chat está abierto. Ayudarte a comprender que cada patrón tiene un mensaje oculto, ¿sí? Contribuirte para que identifiques esos patrones que hoy te están limitando, ¿sí? Y para que te des cuenta que no nacieron hoy o ayer, sino dónde se fundaron. Katy, ¿qué tienes que Sí. comentarnos sobre la Gracias, herida del Brin. rechazo? A lo largo de nuestra vida, gente, hemos aprendido a hacer muchas cosas, en realidad, que no somos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aprendimos a callar, por ejemplo, para no ser rechazados. Aprendimos a esforzarnos de más, mucho más, para sentirnos valiosos, ¿ok? Aprendimos a encajar tal vez por ahí. Adaptándonos, complaciendo y muchas veces también endureciéndonos también, ¿verdad? Como mecanismos de autoprotección, de defensa. Entonces, pero llega un momento en el camino que entra como un cuestionamiento, a eso le llamamos conciencia. Y parte de lo que hacemos acá en Transformarte es conectar con la conciencia. ¿Y por qué es tan importante la conciencia? Bueno, la conciencia, déjenme decirles que es como la llave que va a abrir a la evolución de cada ser humano, pero cada uno en lo individual debe de conectar con esa información para aperturar a la conciencia, porque la conciencia, repito, es la llave. No es nada externo, no es nadie afuera, no es algo que va a venir y nos va a ayudar a evolucionar, sino es cada uno desde lo individual haciendo esa autoevaluación, y de lo que he sido, de lo que me he adaptado para no ser rechazado, para ser valorizado, ¿ok? Entonces, em, esta guía que estamos brindando el día de hoy es una invitación a soltar, yo diría, todas esas identidades construidas desde la herida y reconectarse con tu esencia natural, la esencia auténtica, ¿verdad? Entonces, es como ir reconociendo esa máscara que de una u otra forma es como una máscara que he tenido que ponerme en base a un pensamiento, en base a una idea, en base a lo que hay en mi mente en ese momento. Principalmente en tempranas edades, que es donde se construye, se va construyendo mucho lo que es la personalidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces no sufrimos por lo que creemos, porque es una creencia que somos, sino por lo que aprendimos a hacer para que no nos rechazaran, no nos excluyeran, para ser aceptados, incluidos, para sentir que valgo, ¿ok? Entonces, dentro, como decía Bren, dentro de los puntos a desarrollar, digamos, ¿qué es ese rechazo en la infancia? ¿Cómo la desvalorización crea una identidad compensatoria? ¿Ok? Entonces, ahí entra, digamos, como los roles que una persona empieza a ejercer, depende de las situaciones que haya vivido, se vuelve complaciente, se vuelve también perfeccionista en muchos de los casos, y lo fuerte que no necesita, digamos, a nadie. Esta persona se vuelve fuerte, como que una cosa es individualidad e independencia, que es lo que tenemos que encarnar los seres humanos para seguir evolucionando. Pero en este caso, la persona viene a ser fuerte desde una idea, desde la soledad, ¿verdad? Que no necesito ayuda de nadie. Entonces, ¿por qué?
porque no quiere mostrar vulnerabilidad. No, muchas veces, pues sí, las sombras, lo oscuro que hay en nuestro inconsciente, en nuestro pasado, por llamarlo de alguna forma. A eso hay que llevarle luz, hay que agradecer también, hay que aprender a reconocerlo sin filtros, porque cuando uno hace eso, gente, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia, uno libera mucho, se libera de toda aquella atadura que muchas veces es hasta inconsciente, está ahí. Nosotros no nos damos cuenta de que está ahí y qué es eso específicamente. ¿Ok? Entonces, esta persona que aprende a ser fuerte o complaciente o perfeccionista, seguramente aprendió porque hubo una asociación en su cerebro, realizó asociaciones mentales de que el fuerte es estar bien, es lo mejor, sobrevivió en su infancia de esta forma. Entonces su cerebrito empezó, ya esas conexiones sinápticas están, digámoslo así, como unidas, fortalecidas a que eso es una verdad absoluta, que eso es la forma de andar por este mundo, ¿ok? Entonces, también deseamos compartirles que hay un montón de herramientas para, a nivel neurológico, eh, digamos que desajustar y que esas conexiones vayan perdiendo como ese entrelace, ¿verdad? Nosotros acá en Costa Rica vamos a tener un taller, un retiro muy bonito en el mes de julio, donde vamos a trabajar directamente con estas conexiones neuronales. Y si no me equivoco, en mayo vamos a estar por Ecuador también trabajando todas estas conexiones que ya no funcionan, ¿verdad? Entonces, por otro lado, existen los mandatos inconscientes del clan familiar. ¿Verdad? Entonces, ese niño, esa niña empezó a crear como una verdad absoluta porque veía patrones que se repetían en su familia. Ujú. Entonces, esas conexiones en el cerebro se extienden de manera como que así funciona la vida, ¿verdad? Como que aprende a que así hay que actuar en la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos por otro lado, se me viene a la mente la persona que también se vuelve como invisible, ajá, pasa desapercibida, ¿verdad? Porque aprendió que si habla, que si se mueve o si se hace notar, eso estorba, incomoda, o sea, no tiene derecho a existir. Y es que es fuerte, esta información es bastante fuerte. Y esta persona se merece no ser escuchada, simplemente está porque respira, pero mucha gente hasta le pasan por encima, le quitan los lugares, los espacios donde tal vez está sentada, se levanta para algo y cuando llega le ocuparon su espacio. Entonces, todo eso es información, gente. Por eso digo yo que tan importante es estar consciente en el aquí, en el ahora. No es que nos volvamos friki de que todo hay que analizarlo, no, pero sí hay señales muy particulares, muy definidas que nosotros podemos identificar, ¿verdad? En nuestra propia vida para ir haciendo esos ajustes, esos cambios. Y es que, Bren, y gente, hay mucha diferencia entre la identidad auténtica, versus una identidad adaptativa, que vienen siendo, digamos, esas personalidades naturales, que es tu esencia como tal, a una personalidad, yo diría, artificial, que no es tu verdadero yo, ¿verdad? Es como un vestuario que nos vamos colocando mientras el tiempo va transcurriendo. Entonces, ¿cuál es esta pregunta que nos gustaría que cada uno, si así lo sienten, dentro de sí mismos, no tienen que contestar algo acá, o si lo quieren hacer, estaríamos súper felices de que lo hagan, que compartan, porque es parte de dar el paso. Una pregunta detonante. ¿Quién tuviste que ser para que te amaran en la infancia? Para que te tomaran en cuenta, por ejemplo, para sentir que sos y sentir que existes.
Entonces, ahí les dejamos esos cuestionamientos porque desde ahí empezamos como a quebrar la cascarita del huevo, ¿verdad? Para poder abrirnos a otras multiposibilidades. Entonces, Bren, las heridas del rechazo, ahí, Mira, ¿cómo lo ves? ahí en esta parte les quiero incluir, aportar a la gente. Ya mismo, Anita, creo que tienes una pregunta. Déjame incluirte aquí una cosita como para que se conecte mejor la pregunta que está dándonos Katy para una introspección, ¿sí? Y si la desean compartir, bienvenido sea porque podemos darles aclaradores aquí. Entonces hay que comprender que cuando nosotros nacemos estamos muy vulnerables. ¿Sí? Requerimos de atención, requerimos del cuidado y en nuestros primeros años de vida, o sea, desde que nacemos, estamos en una fusión emocional, una fusión con mamá, ¿sí? Entonces requerimos, el niño, la niña requiere sentir que es sentido por su madre, ¿ya? Y cuando esto, lamentablemente, es poco por la sociedad actual, que hay que irse a trabajar, a laborar, ¿verdad? Cuando esto es poco, cuando no es suficiente, el niño o la niña no puede expresarse tal y como es, o sea, no puede mostrar la expresión de su ser. Entonces, esta herida de rechazo nace en estas primeras etapas de la vida, ¿sí? Cuando el niño percibe que su forma de ser, que su existencia no es válida, no es bienvenida, no se permite, no puede ser como es, ¿sí? ¿En qué etapas se origina esto? En la gestación, en esa etapa también prenatal, cuando la madre, el feto va recibiendo todo el 100% del estado emocional de la mamá, está fusionado, ¿sí? Entonces las frases internas cuando este embarazo no fue planeado, no era esperado, vino, la madre estaba estudiando, tenía planes, ¿ok? Entonces empieza a pensar, no es el momento, yo estoy estudiando, no quiero, ¿qué hago? Entonces todo ese bagaje se forma y se graba como una impronta de rechazo primario en el bebé, ¿sí? Luego nosotros pasamos a esta primera infancia, de los 0 a los 7 años, es una etapa crítica. Crítica, ¿por qué digo? Porque es una programación inconsciente. El niño, la niña está en un estado hipnótico. Graba todo, todo lo que sucede lo graba, ¿sí? Y como el niño aún no tiene un filtro racional, todo lo vive como una verdad absoluta. Como nos comentaba Katy, lo graba todo como una verdad absoluta. Y esto no necesariamente ocurre por un abandono físico. Puede suceder con estos gestos sutiles, que son esa frialdad emocional de la madre, del padre o del cuidador. Entonces, cuando te voy a poner un ejemplo para que nos lleve y nos conecte a esta pregunta de introspección que nos deja Katy. Cuando el niño tiene miedo en una habitación oscura, dice que hay monstruos, ¿verdad? Entonces, el cuidador, la mamá o el papá dice que, o sea, no lo hace válido, no lo acompaña. El niño no se siente acompañado, le dice, ahí no hay nada, anda, anda, ve tú solo. Entonces, el niño va grabando todo eso, la falta de contacto afectivo. Cuando el niño expresa una tristeza, recibe mensajes, ¿sí? Entonces esos mensajes, no llores, no exageres, esto es demasiado. Entonces el niño va grabando eso y como que sus emociones no son importantes, ¿ya? Entonces graba, mostrarme tal y como soy genera rechazo. Demostrarme tal y como soy genera rechazo. Entonces empieza ahí esa máscara que se va poniendo. Cuando el niño desea expresar algo, vienen esas reacciones de impaciencia de quien lo está acompañando. Esa molestia que expresa la mamá, el papá frente al llanto del niño. ¿Sí? O también involuntariamente los cuidadores, papá, mamá, hacen las comparaciones. Entonces el niño escucha, el vecino fulanito tiene buenas notas, tu hermano saca buenas notas, él sí es inteligente. Entonces su mente, ¿qué graba? Debo competir para ser visto. No valgo mostrarme como soy. Y llega a sentirse hasta invisible dentro de su propia casa. ¿Qué más muestran los niños en esta etapa? Esos miedos nocturnos que son terroríficos. Entonces,
El cuerpecito del niño habla lo que no puede expresar con palabras de adulto. Con sus palabras de niño no puede expresar lo que realmente ha grabado y está sintiendo y lo quiere decir. Pero ¿qué pasa? Va aprendiendo, va haciendo, por ahí dicen la palabra adoctrinado, pero va haciendo su ensayo, captando todo lo que dicen el entorno, papá, mamá, tíos, abuelos, cuidadores. Entonces, eso, paso a paso, lo distancia de la expresión de su propio ser. Entonces empieza a adaptarse. ¿A qué se adapta? A cómo la mamá, el papá, los abuelos o quienes lo están cuidando esperan que el niño sea. Se adapta a eso, corta la expresión de su ser. Y cuando ya pasamos de los 7 a los 12 años, ¿qué pasa? Se refuerzan las comparaciones que ella recibió, que ella grabó, esas exigencias, esas etiquetas, todo eso que ella recibió queda guardado como aprendido, ¿sí? Entonces el niño comienza a evaluarse según los resultados que obtiene, según la aprobación externa. Ya va anulando por completo quién es su ser. Y cuando ya pasamos a adolescencia, ¿qué pasa ahí? En la búsqueda de su identidad, porque está explorando qué me gusta. Todos se visten con bolitas, vestido de bolitas, me visto con vestido de bolitas. Ahora todos se peinan con que no se dejan ver el ojo derecho, todos a peinarse con no se dejan ver el ojo derecho. Ahora todos andan, qué sé yo, con los jeans rotos, todos andan con jeans rotos. ¿Por qué? Porque quiere encajar, si quiere ver dónde pertenece. La persona como tal requiere ser aceptado, requiere pertenecer, ¿sí? A un clan, porque si no siente que su supervivencia está en peligro. Entonces, luego también esta adolescencia, el rechazo familiar, que eso continúa, porque así es como aprendieron también quienes vinieron antes de nosotros, que es nuestra familia, eso ya se consolida, ya se grabó como una creencia. Entonces, graban esas creencias existentes. Entonces, nuestras memorias y ahí te paso la palabra a Katy, se constituyen de lo que mi mamá, de lo que mi papá, de lo que mis abuelitos, del entorno, lo que nombró, ¿sí? De todas las experiencias primarias, ¿sí? Ahí eso se graba en el cuerpo emocional, se graba en el cuerpo mental, ¿sí? Como una verdad absoluta. Entonces, para sobrevivir emocionalmente, desarrollan la creencia de no tengo el derecho a ser, ¿sí? No pertenezco. Entonces, cuando pasa eso que no pertenezco, puede ser que todos mis amigos ya sepan lo que van a hacer en la etapa de la adolescencia, ya saben lo que van a estudiar, ya saben lo que... Pero ¿qué pasa? Yo no sé, no tengo ganas. Y eso se traduce a un adulto que no tiene deseos de nada, es vago, no es eso. ¿Qué tiene guardado en su interior? Ahí es donde padres tenemos que ir a ver, porque esa creencia ya se internalizó en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ahí está, y ahí se construyó la identidad. Entonces, lo que no se nombra, esos secretos, lo que no se expresa, se va a la mente inconsciente y queda como sombra. Sí, en las etapas de nuestra vida, eso va condicionándonos. Sí, Sí, claro, condicionando y creando heridas, ¿verdad? Que este par de heridas que estamos abordando el día de hoy, por ejemplo, la herida del rechazo, ¿verdad? Que se forma experimentando exclusión en la infancia, como bien lo decías, Bren, la crítica, ¿verdad? El comparar, ajá, abandono emocional o falta, igual genera de falta de pertenencia. Entonces, todo esto se puede manifestar ¿cómo? Bueno, miedo a mostrarse tal cual es, ¿verdad? Son ese montón de máscaras que tenemos cuando llegamos a la adultez. ¿Ok? Sensación de no encajar en el ambiente, ámbito laboral, incluso en el familiar, en el social, etcétera, etcétera, ¿ok? Autoexigencia externa, ¿verdad? Es una exigencia de que nunca es suficiente. Ujú. Tendencia al aislamiento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos conocido personas que, pues sí, una cosa es disfrutar de mi soledad, donde yo puedo compartir conmigo misma,
porque hay muchas personas que también les cuesta eso. El estar solo es como el acabose total, ¿verdad? Ya eso es como no puede suceder. Entonces, pero es un aislamiento patológico, diría yo, ¿verdad? Es a las personas que les cuesta compartir socialmente con otras, incluso con el mismo clan familiar. Ajá. Se genera una hipersensibilidad a la opinión ajena, a lo que dirán los otros, ¿verdad? Cómo me visto, cómo camino, cómo respiro, me va a importar, pero ya es una exageración, ¿verdad? De lo que me importa, lo que los demás digan o dejen de decir también en muchos de los casos. Entonces, en el fondo, la herida del rechazo susurra como si fuese, si me muestro, me dejarán, ¿verdad? Eso ocurre ya igual en la adolescencia, pero yo he visto mucho en las consultas en el adulto ya, que son las personas, uno de los dos es sometido y hace lo que sea con tal de que no me dejen, pero no es ahí lo que se está viviendo actualmente, lo más reciente, por llamarlo de alguna forma, viene siendo como un disparador. Ajá, es un disparador que revuelca toda aquella memoria que tenga que ver con esa emoción. Ujú. Entonces, con respecto a la herida de la desvalorización, se instala cuando no nos sentimos vistos, reconocidos, suficientes. ¿Ok? Entonces pueden ser estos casos donde el papá no reconoce al hijo, a la hija, tanto a nivel que no le da el apellido, por ejemplo, hay muchos casos de ese tipo, o simplemente no es presente, ese papá, esa mamá no es presente en la niñez, que hizo un dibujito, por ejemplo, estoy viviendo la experiencia en ese sentido con mi hijo de 7 años, porque lo mínimo que hacen, ¿verdad? Es como que, hey, mamá, ven, hice esto, logré aquello, ¿verdad? Entonces, hacer un refuerzo, darles un refuerzo de motivación por ahí, eso es muy importante. Ajá, ya que tal vez ya obviamente no somos niños, pero tenemos, no sé, hijos, nietos, ¿verdad? En muchos de los casos, o sobrinos, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, igual aquí, por aquí no se conectó una chica todavía, ojalá que lo vea. Ella es profe de primaria, ¿verdad? Estas profesiones que son sumamente importantes en la base de la educación de los niños. Ajá. Que deberían de tomar todo este tipo de talleres y estoy segura que sí lo hacen de una u otra forma para tener ese conocimiento. Al tener conocimiento hay conciencia en lo laboral, que no es ir, digamos, a dar la clase, la materia como tal. Es 100.000 veces mejor, diría yo, esa es una opinión muy personal ya, que sepan manejar las emociones los chicos, ¿verdad? Tanto en la adolescencia como en la niñez, que saber, no sé, algo de historia de 1500 no sé qué, 1800 no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, aprender a manejar todas estas emociones, los chicos, uno dice, ay, está muy chiquito para entender. Hoy en día el sistema neuronal de los seres humanos viene totalmente diferente a cuando yo nacimos, ¿verdad? Viene mucho más desarrollado, ¿ok? Entonces, estas personas que tienen la herida de la desvalorización pueden, digamos, expresarse como comparación constante, se están comparando, ¿verdad? Que soy mejor o soy peor, ajá, en ambas vías. Búsqueda de validación externa, siempre están en referencia externa. Me importa lo que diga mi prima, la vecina, mi mamá, mi novio, mi novia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre se están en un constante autosabotaje, ¿verdad? Dificultad también para recibir elogios,
Ajá. Sensación interna de insuficiencia, como lo dije anteriormente. Entonces, en el fondo de la herida, de la desvalorización, nos está diciendo, no soy suficiente tal cual soy. Ujú. Pero ese tal cual soy, recordemos, como lo hicimos, lo dijimos al inicio, es en base a una construcción. A una programación, pero ese no es mi verdadero yo, esa no es mi esencia. Entonces, ¿cómo identidad construir ese, cómo se ha construido ese sobrevivir, ¿verdad, Brenda? A lo largo de los años, para no sentir ese dolor. Ajá. Hemos creado una versión adaptada, pero no soy el verdadero yo. Sí, estaba atendiendo ahí, mucha gente está pidiendo códigos. Ahí, bueno, bienvenidos a todos los que se quieran sumar. Entonces, dentro de lo que está llamando aquí Katy, esta herida de la desvalorización, te quiero decir que la autoestima a veces te manda estas señales, estos susurros como esas dudas constantes. Tú quieres iniciar algo y te empieza la duda, ya no sabes si sí, si no, escuchas al otro. Hay un consejo muy personal, escucha a quien está en un nivel superior a ti en todos los sentidos, en riqueza, en sabiduría, en conocimiento, siempre alguien mayor a ti, porque hay un libro muy especial que dice que tú eres el resultado de las 5 personas que están más cerca de ti. Entonces, cuando tú dudes de ti, busca, encuentra estas charlas. Sí, el miedo a equivocarte, eso también viene de esta herida de desvalorización, ese miedo, esas comparaciones, minimizas los logros. Entonces, esto trae esas emociones que son de vergüenza, emociones de culpa, emociones de miedo, te genera una ansiedad, ¿sí? Quiero que sepas que todo esto viene porque también, como el niño graba todo, tomamos de modelo a papá o a mamá o a quien nos está cuidando. Y ese modelo lleva una carga transgeneracional probablemente de humillación porque vivió lo mismo. Antes habían épocas de guerra y solo era los niños de los 6 años ya trabajaban. Entonces no tenían ese derecho a ser niños, no tenían ese derecho a expresarse como tal. Y la exigencia constante que ameritaba la situación o que se vivía en la casa. Entonces todos esos condicionamientos se generan dentro de ti como una composición ya puesta por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Esa desvalorización, ¿sí? Te hace sentir, porque también recibes esos mensajes como niño que no sabes ponerle filtros de razonamientos ya grandes, ese sentido de estoy recibiendo mensajes directos e indirectos que indican que lo que yo hago no es suficiente. Entonces el niño dice, bueno, presenta sus logros, como decía Katy. Mira, hice esto, hice esto. Entonces los logros no son reconocidos, no son validados, hay críticas constantes. Entonces se castiga el error. Por ejemplo, el niño tenía que sacar, antes era 100, antes era 20 en las calificaciones, sacaba menos. Y el castigo era desproporcionado, las críticas eran súper desproporcionadas, ¿no? Entonces se requiere el perfeccionismo cuando en la casa son así, pero eso también oculta una herida. El que es perfeccionista es porque no va, está en un estado de procrastinación constante, por eso quiere hacerlo todo perfecto. Y si no está perfecto, no lo hace. Entonces se cae en el sentido del autosabotaje. Si ven cómo una cosa va conectada con la otra. Entonces, te doy un ejemplo de la desvalorización por exigencia. El niño lleva su calificación, digamos que ahora es de 10, ¿no? Lleva de 8 o de 9 y dice, ¿por qué no es perfecta? ¿Por qué no está a 10? Y cuando lleva la calificación de 10, le dicen, ¿y por qué no fue 11? Entonces, nunca está bien. No sé si habrán escuchado eso. Nunca está bien. Entonces, el niño graba que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Entonces, funda ahí la desvalorización ligada al rendimiento. Luego, cuando ya eres adulto, ¿sí? Y tienes desde niño integrado esto de que no soy suficiente, no soy importante, ya se grabó eso como una frase raíz y está presente como una identidad silenciosa, ¿sí? Entonces,
cómo vive y cómo acciona ya de adulto una persona. ¿Cuáles son las conductas que tiene esta persona? Vamos a decir que es la autoexigencia. Es una autoexigencia, pero constante, es extrema. El adulto trabaja de más y de más. Entonces viene y le cargan trabajo y dice sí, o se queda mudito, pero es una aceptación. Entonces recibe sin protestar, pero sí siente el peso. Cada vez va mayor y siente, chuta, ya, esto es una carga que ya no puedo llevar, pero nunca se permite descansar. Entonces vive con culpa porque no está produciendo y no se permite descansar y sigue recibiendo. Y entonces se vuelve una carga interminable que tiene grabado ese mensaje de que si paro, no valgo. Es decir, si yo no estoy produciendo, no valgo. Entonces también tiene otra conducta muy marcada y ustedes váyanse dando cuenta para que lleven sus preguntas de introspección. Es la búsqueda constante de una aprobación en lo externo. Porque esta persona con estas heridas del rechazo y de la desvalorización necesitan un reconocimiento externo constante. Siempre están preguntando, entonces, lo hice bien, mira cómo te gusta, mira, hice esto, la comida está buena, la comida está rica, cuando igual tu plato está vacío, te lo comiste, pero te preguntan, ¿cómo estuvo la comida? Entonces es algo como que tú dices, no cuadra aquí. Entonces se adapta, constantemente se adapta para agradarle a otros. Entonces dice sí, cuando realmente quiere decir que no. ¿Qué tiene esto como un mensaje inconsciente? Es que si no me aceptan, yo no existo. Te pongo una tercera conducta que es el autosabotaje, ¿sí? Es el miedo al éxito. Abandona los proyectos cuando están por iniciarse, cuando ya está llegando al éxito, le da miedo al éxito. Entonces, antes de lograr algo que realmente es importante, se enferma, se bloquea, se justifica, pone cosas inconscientemente forma toda una maraña de situaciones que impactan a muchas personas para evitar crecer, para evitar salir de esto llamado confort o zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Ahora de que somos adultos y tenemos la responsabilidad hacia los niños, ¿cómo impacta esto en nuestra generación del dinero y nuestra prosperidad? Porque esto es un arrastre, sí nos trae. Entonces, evitamos las oportunidades por miedo a no estar a la altura, evitamos esas oportunidades por miedo a no dar la talla. Tenemos dones y sabemos que tenemos dones, cualidades, capacidades, talentos. Sabemos que tenemos esas habilidades y las minimizamos. Nos hacemos chiquitos para encajar. ¿Se acuerdan lo que pasó en la adolescencia? Yo necesito pertenecer, el vestido de bolita, ¿se acuerdan? Entonces, se adaptan, siendo que saben que en su interior son mucho más, se adaptan a lo pequeño, minimizan sus dones. Entonces, permiten el maltrato, la desvalorización. ¿Por qué? Porque aprendieron también de una figura paterna, materna, o el abuelito que fue de cuidado, que también está desvalorizado, que también fue humillado. Entonces, no reclaman lo que les corresponde, más salario, no ponen límites, no saben poner límites, no saben decir, ay, ay, hasta aquí, yo más trabajo no puedo, yo hasta aquí y esto es lo justo. Entonces no cobran lo justo, no cobran lo que es, no se permiten recibir. Si alguien le está dando un elogio, tampoco reciben un elogio. Si alguien le está dando más regalos, demás, no, dicen no, no, no. O piensan en su interior que tienen que devolverlo todo. O dicen, a la próxima te invito yo, porque no saben recibir. ¿Sí? Entonces, la prosperidad está profundamente ligada. ¿Sí? ¿A qué? Al valor personal. ¿Sí? Entonces, no es posible recibir afuera lo que adentro no tienes. Ese valor que no te das a ti, no lo vas a ver en lo externo. Katy, si ahí, Claro que sí. Y es que ahora, para ir dándole como una estructura, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. ¿Qué debo hacer ahora? Ok, identifico esto, ¿qué hago con esto? Entonces, el paso número uno, chicos, chicas, es reconocimiento, autoevaluación, así, sin poner justificaciones, ¿verdad? ¿En qué? En lo que estoy sintiendo. Sí, hay gente que se justifica, "Ah, es que ya eso pasó hace años.
ya soy adulta, ¿verdad? No, no, no. Vámonos ahí, a esa emoción, porque ahí está digamos, la riqueza de la programación que hay que transmutar, ¿verdad? Por eso es nuestro nombre, Transformarte también, ¿verdad? Es empezar a cambiar todo aquello que ya no resuena conmigo, con lo que yo no me siento ya contenta en muchos de los casos. Y en los casos de que las personas están tan adormecidas y tan acostumbradas que eso es como la realidad que existe, eso es lo que tengo que vivir y eso es, em, a veces yo menciono lo que antes decía una prima, es que unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Claro, ella siempre estaba estrellada porque ella reforzaba esa verdad para su mente, ¿verdad? Entonces es muy importante empezar a cambiar todo eso, a resignificar desde la conciencia, como ya les mencioné. Em, y es que transmutar no significa negar lo vivido, porque en un tiempo cronológico lineal, en el pasado, ya hay una experiencia de vida, pero que eso no sea en vano. Si eso ya no funciona para lo que yo deseo a futuro, empezar a hacer un cambio ahí. Ahí hay un cambio, un colapso de tiempos, ¿ok? Que en algún momento podemos hablar de eso, ¿ven? Muy importante. Para poder empezar a generar la realidad que realmente deseo, tanto en mi salud, como bien lo dijiste, en la economía, en las relaciones, principalmente conmigo misma, ¿verdad? Entonces, esto de transmutar significa observarlo desde el adulto consciente cronológico que soy, ¿verdad? Porque en muchos de los casos, pues sí, tenemos 35 años, 40 años, 50, 60, 80 años, pero esos niñitos, ese tesoro, ¿verdad? Dolido, con heridas, pues podemos empezar desde la conciencia, empezar a modificarlo, a transformarlo, ¿ok? Entonces es reconocer eso sin juicio, aceptar que lo hicimos lo mejor que pudimos en ese pasado, ujú, con esa conciencia que teníamos en ese momento. Entonces está perfecto, está perfecto. Y todas las almas se dicen que pasamos por lo que tenemos que pasar. Entonces es como llegar a un restaurante, beber el menú, pedir un plato y después decir, le llevan el plato y decir, no, esto yo no lo quiero. No, si yo estoy aquí en este plano físico encarnado, en esta materia, es porque yo levanté la manita y dije, yo voy para ahí con esta familia, en esta época, en este país, zona geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, hagámonos responsables. Ya no se vale andar con el disfraz de que me hicieron, no me hicieron las circunstancias. Sí, claro, es que usted no vivió esto, no vivió aquello que yo sí viví. Ya no más. Yo he vivido unas cosas, usted otra, Brenda otra y así sucesivamente, porque para eso venimos. ¿Ok? Entonces no tengamos miedo. Entrémosle con todo, ¿verdad? Entonces, después, como segundo punto, sería como separar el hecho de la interpretación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el hecho sería, no fui elegido en la escuela para ser, no sé, dirigir un acto cívico, ser la presidenta de la clase, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que sea. Ajá. Entonces, la interpretación infantil viene siendo como, no soy suficiente. Claro, ¿verdad? Porque tal vez hay un código ahí genético que mamá, abuelita, como bien lo dijo Bren, lo vivió. Entonces ya hay una memoria ancestral ahí predominando mi aquí, ahora, mi presente, y de ahí genero mi futuro. ¿Ok? Entonces, la nueva conciencia viene siendo como, bueno, ese espacio en ese momento, esa actividad, esa situación o lo que sea, esa persona, no resonaba conmigo, no tenía que ir por ahí, ¿ok? Entonces, y no se trata, gente, de evadir una realidad que sucedió, no, es resignificarlo hacia donde yo deseo, resignificar lo que me sirva más para lo que deseo lograr.
Ajá, aquí no se trata de autoengañarse ni poner mamparas por el resto de nuestras vidas. No, las mamparas ya fueron puestas, ya fueron colocadas. Ahora es empezar, porque esa es una acción del ser humano que tenemos que llegar a converger, que se llama ser magos. El ser magos significa ir moldeando mi realidad en base a lo que voy descodificando en mi vida hacia donde yo deseo llegar. ¿Ok? Entonces tenemos esa posibilidad, esa habilidad de hacerlo. Entonces, elegir una nueva narrativa. Hoy puedes decidir qué significado darle a esa historia. En base a eso, vamos a crear, como dije antes, lo que sigue en mi vida. ¿Ok? Entonces, podemos hacer también no sé, se me ocurre un ejercicio de liberación, de reintegración, ¿verdad? Entonces, en tu espacio, ustedes cada uno, ajá, respiran profundos varias veces, pueden conectar consigo misma, ajá, identificar y repito, sin filtros, porque va a ser un ejercicio de ustedes con ustedes mismos, ajá. Em, para no ser rechazado o rechazada, yo tuve que tal cosa, ¿ok? Aprendí que debía ser o hacer tal otra. Me definí como X cosas. Ajá. Creí que solamente valía cuando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, permitir que emergen esos recuerdos, esas emociones, sin juicios. ¿Ok? Y aquí en el chat estoy colocando unas preguntas que pueden copiarlas y también les va a ayudar como a guiarse bastante para hacer esas transmutaciones de las que le hablaba, ¿verdad? Entonces, Katy, Bren, aquí ajá, dale. tenemos una preguntita de Anita. Dice, ¿cuándo te das cuenta qué es lo que pasó en tu infancia y por qué están ocurriendo ciertas cosas? ¿Cómo lo desbloqueas? Me he dado cuenta hoy algunas cositas. Mira, aquí lo importante es que hoy, a través de esta información que has recibido, que te has permitido recibir, ya te has estado dando cuenta. Y ese es el 50% de un avance. Lo otro es tomar en consideración lo que te está indicando Katy en este momento y que también sepas que la mente inconsciente no graba hechos, ¿sí? La mente inconsciente lo que graba son esas emociones intensas. ¿De qué? Del suceso, del momento, de lo que ocurrió. Esas sensaciones corporales, cómo estaba la temperatura, que estaba lloviendo, que yo olí, ¿sí? Todo eso queda grabado en el cuerpo y en los cuerpos, ¿ok? Entonces, queda grabado con esa interpretación infantil. Acuérdate que dije que eh, el cerebro no tiene el estado emocional, racional de un adulto. Entonces va grabando todo como las frases que fuimos diciendo, ¿verdad? Entonces, y esos mensajes repetidos que nos dijeron los padres, los cuidadores, todo eso va quedando ahí. Los silencios, las ausencias, las miradas que tuvo, las que no tuvo, las miradas de amor, las miradas de toscas. Entonces, todo eso fue grabado y el niño concluye. Si me dueles porque algo está mal en mí. Entonces, Anita, hoy que te has dado cuenta con esta información, puedes tomar las preguntas que está poniendo Katy ahí y llevarte a la introspección. Toma la primera pregunta que hizo Katy también, ¿cómo yo tuve que adaptarme? ¿Qué tuve que dejar de mí, de mi expresión de ser, para convertirme en esto? ¿Sí? Entonces ya tienes la posibilidad de que lo que no te gusta, lo que sabes que no te está funcionando, irlo ve soltando, soltando, soltando. ¿Sí? Porque Claro. no es que algo está mal en ti, es que aprendiste esas conductas que en lo adulto ya se ponen como autoexigencias, como busca de aprobación hacia afuera, como un miedo, como un autosabotaje. ¿Sí? Dale, Katy. Claro, y yo le agregaría ahí también, me doy cuenta cuando tengo un patrón, ¿verdad? Cuando repito algo que no es coherente con lo que estoy haciendo, con lo que deseo lograr también. Entonces, hay algo ahí desequilibrado, hay algo que no concuerda. Entonces, eso es una luz roja que se enciende para decir, hey, un momento. ¿Verdad? Es momento de autorreflexión. ¿Por qué se me están repitiendo estos patrones también? Muy importante, o estas situaciones.
porque hay algo, no es porque la vida es injusta, ¿verdad? Ni porque venimos a sufrir a este valle de lágrimas y demás. No, no, es porque es el camino perfecto, correcto, para yo poder desbloquear todo eso. Por algo, como dije anteriormente, a unos les suceden unas cosas, a otros otras y así sucesivamente, ¿ok? Aquí Adrián nos dice, buenos días. Vamos a ver, es que se me corrió porque entró otro mensaje. Y yo, Buenos días. Sí hay que recordar de dónde venimos, claro, y para dónde vamos. Es nuestro propósito. Muy bien, claro que sí, así es. En algún momento vamos a tocar el tema del origen y hacia dónde vamos del ser humano, ¿ok? Entonces, así es. Muchas gracias, Adrián. Muy buenos días, bendiciones, dice Marcia Costales. Ajá. gracias. Aquí Yuraima nos dice buenos días a todos, bendiciones. Es difícil desbloquear esos patrones recibidos. A veces la lucha más difícil es con nosotros mismos. A ver, amiga, ve, lo que por donde yo empezaría es quitar esa palabrita difícil, ¿verdad? Hay una cultura, hoy actualmente en nuestros días, que para ellos no existe la palabra difícil y todo es posible, ¿verdad? Entonces, si ya yo lo tengo programado con que algo es imposible o difícil, así va a ser, porque hay una de las leyes universales que nos dice que nos habla sobre el mentalismo. Todo es mente. Lo que está en nuestra mente es lo que existe y es verdad para nosotros. Lo que no está, no, nunca lo vamos a ver. Entonces aquí nos interesa, como dijo Brenda, dentro de la economía, ver esos $100 en nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Y no empezamos a abrir multiposibilidades de temas el día de hoy porque el sistema, ¿verdad? Ha sido planificado para, digamos, como para que vivamos dependiendo de paradigmas del mismo sistema. Entonces está bien hechito, pero no es porque sean malos los que estén manejando todo este asunto, ¿verdad? No, es realmente porque nosotros tenemos la mente humana, el ser humano, en esencia, espiritualmente hablando, álmicamente hablando, tienen las capacidades para llegar a conectar con ese Dios que somos, como decía Platón, y lo hemos olvidado. Y a un Dios no se le dice qué hacer, a un Dios no se le dice que es difícil y que es fácil. El Dios dice y se hace, ¿ok? Entonces, eso me fue un poquito arriba, pero es para ir reventando, por llamarlo de alguna forma, esas conexiones neuronales que tenemos que han sido esas mentes que han sido programadas para no salir de ahí precisamente. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Dice, buenos días, escuchándola vinieron a la mente muchas situaciones de mi infancia y es súper doloroso darse cuenta. Sí, claro, el dolor es evolutivo, ¿ok? Pongamos como que todas esas emociones, Katia, en una bolsita, ujú, y autoevaluarlas, porque alguna enseñanza, algún aprendizaje tienen para vos, algún regalo tienen para vos, ¿ok? Entonces, si quedamos ahí permanentes en ese dolor, ya se vuelve como sufrimiento, ¿verdad? Entonces, empezar. Igual nosotros damos acompañamientos, ¿verdad? Para poder salir de ahí, entendiendo, porque como dije al inicio de esta conversación, la conciencia es la llave, no hay más. Date cuenta que si dices que es doloroso, ¿cómo graba la mente, no? La mente grabó no la historia real, sino los matices emocionales que pudieron estar ahí, ¿sí? Entonces, todo esto que puede parecer de culpa, de angustia, de dolor, realmente son situaciones que si tú les vas quitando la carga, si tú vas dándole desde el amor,
y sin juicio, te vas dando cuenta que eso solamente pasó y es una repetición de historias que también aprendieron quienes te cuidaron, tus papás o quienes te hayan sido los que mayormente estaban contigo en el entorno. Entonces, es de quitarle todo el peso emocional que tiene eso como para poder obtener qué me quiere decir ahora. Porque esta charla te venimos a aportar la información para que desestructures, para que limpies, para que saques y utiliza las preguntas para hacer esa introspección. Si conoces alguna técnica, aplícala. Si no, puedes contar con mi ayuda, con la ayuda de Katy, con nuestra contribución a nivel personal o en las diferentes guías, porque la próxima charla que vamos a dar vamos a continuar tocando información respecto a qué es lo que hay que soltar de estas heridas que fueron grabadas en la infancia, que fueron grabadas en la gestación, que están como tu personalidad, pero no es tu ser. Entonces hay que desvestirse de esa personalidad para permitirnos ser, para que ese ser se muestre sin ninguna vergüenza, sin ningún vestido de culpa, porque no es nuestro. Nosotros somos esos seres que nos podemos expandir, crecer, si nos lo permitimos. ¿Desde dónde? Desde donde inicié la charla, tu mente y tu corazón más abierto para darte cuenta de lo que sí es tu verdad y de lo que fuiste impregnada, que no eres. Entonces eso, chicos y chicas, yo creo que ya estamos a la hora Sí, y es un sí, placer, realmente es un placer que hayan venido. Muchas personas me escribieron, vamos a compartir esta charla, no pudieron entrar, ya miraremos si es algún tema técnico o qué pasó. Les compartí otras y bueno, es un placer estar aquí y poderles sí. contribuir. Sí, y muchísimas gracias de verdad por ser y estar. Me gustaría cerrar con esto. Soltar lo que ya no eres no es perder identidad, es recordar que quién siempre has sido. El rechazo o el dolor, Katia, no vino a destruirte, vino a mostrarte donde aún no te has elegido tú misma. ¿Ok? Hoy puedes elegir. Y cuando eliges, el mundo empieza a reflejar eso, esa elección. Muchas gracias, gente, y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, un placer de verlos.